palabra. Dice que hubo un momento donde el Señor, él no levantaba ni gritaba, Él no alzaba la voz. Pero dice un momento en las Escrituras que Él alzó la voz, a alta voz, y dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. Dice que hay esa partecita allí, no recuerdo precisamente el texto, pero me llamaba mucho la atención en estos días leyendo. Decía el Señor que Él no gritaba a la gente, Él no alzaba su voz, no era. Pero en este momento donde lo dijo de tal manera para llamar tanto la atención de las personas que estaban allí, que el que dijo: vengan a mí, el que tenga sed, venga y beba. ¿Y cuántos tienen hambre y sed hoy del Señor? Amén. De su santa palabra. Bendito sea el Señor. Su preciosa palabra para nosotros hoy. La mesa servida para nosotros. El pan, hermanos, que es de nuestro Señor, que Él nos dejó para que nosotros, su pueblo, sus hijos, pudiéramos nosotros, hermanos, no solamente nomás comer y beber, sino ser saciados. Amén. Recuerde que Él lo hizo, literalmente Él lo hizo con la gente, con la alimentación, hasta que fueron la gente que saciados. En el desierto pasó lo mismo, pero como murmuraron, fue tanto lo que pasó que ¿qué? Hermanos, murieron porque tentaron al Señor. Pero acá literalmente cuando estaba el Señor y dio de comer a mucha gente, dice que fueron saciados. Amén. ¿Cuántos quieren ser saciados por su palabra? Y yo también, amado hermano, y sé que nuestro Dios, Él tiene para saciar nuestra necesidad. Él quiere calmar nuestra sed, nuestra hambre. Y Él ve cuando hay esa hambre y sed por su palabra, viene y nos llena, hermanos, y nos da más. Bueno, vamos entonces a dar hoy, bendito Dios, la tercera parte de Zacarías y Elizabeth. Recordemos que de Elizabeth y Zacarías podemos aprender varias lecciones, pero entre ellas dice que en aquel tiempo, en aquel momento en que estaban estos hombres viviendo, estas mujeres, dice que era la evidencia de la corrupción, la degradación y el desvío del sacerdocio en los tiempos del Nuevo Testamento. Era mucho, hermano, evidente la corrupción, era la degradación y el desvío del sacerdocio en los tiempos del Nuevo Testamento. Como hoy también, hermano, hoy la apostasía ha tomado mucho y es donde el lugar en la iglesia, hermano, donde los hombres se han desviado, pastores, apóstoles, ministerios grandes, muy reconocidos. Y eso hoy también está pasando, hoy en estos tiempos finales. La degradación de los hombres, y no estoy hablando de los hombres del mundo, sino hombres que fueron apartados para Dios, pero que no están en la palabra hoy, amados. Desde su doctrina hasta sus prácticas eran torcidas y contrarias a Dios. Fíjese, en aquel tiempo, 4 siglos de silencio, pero en ese tiempo que irrumpe el Señor con esa visita, con esa voz divina. Y fíjese que utiliza a estos hombres y mujeres común y corriente como usted y yo, pecadores, pero que habían recibido la gracia, amén, que se habían arrepentido, hermanos, y que habían conocido al Señor a través de las escrituras, los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Entonces hoy también la iglesia está viviendo en aquellos tiempos y por eso es que Dios nos permite hoy tener la posibilidad hoy de conocer un poco más de la vida de estos hombres, Zacarías y Elizabeth en especial, porque qué es lo que Dios nos está hoy diciendo a nosotros hoy en la iglesia, a la final de los tiempos, qué es lo que estamos viendo nosotros, qué es lo que está pasando dentro de la iglesia, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los acontecimientos, las señales que estamos viendo, amados hermanos. Y por eso nosotros tenemos que apuntar, hermanos, que aunque aquellos hombres no tenían allí tal vez
cuando estaba en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba de una y otra manera por los profetas, pero habían hombres y mujeres que se guardaban para el Señor. Y yo creo que hoy la palabra que es más segura que tenemos nosotros, hermanos, después de 2000 años que Cristo murió en la cruz y dijo él que él se iba a la diestra del Padre, pero él dijo que no tuviéramos temor, que no tuviéramos miedo, que no nos entristeciéramos, porque él iba a enviar su Espíritu Santo a morar y a estar con nosotros para siempre, amado hermano. Entonces es hoy y en estos tiempos donde podemos decirle al Señor, después de 2000 años, que Él sigue hablándonos a través de su palabra. Amén. Que Él sigue hablándonos hoy a través de hombres y mujeres que están en el Señor y que están siendo iluminados por la palabra. Y la palabra hoy profética más segura, esa es la palabra, la disertación de la palabra. Dice, sin embargo, Zacarías y Elizabeth no iban en ese desenfreno, sino que sinceramente obedecían a Dios como creyentes en Él. Dejamos terminando la segunda parte, donde estamos hablando de Job como este hombre que Dios hablaba de él. En otras versiones, Job 2, capítulo 2, versículo 3, en otras versiones, esa primera parte donde Dios ha hablado de Job, dice que la Biblia de las Américas o latinoamericana, perdón, dice que no había un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Nueva Biblia Viva nos dice que es el mejor hombre de toda la tierra, hombre que me teme y se abstiene de todo mal. Eso es lo que Dios está trayendo el mensaje para hoy en estos tiempos. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Si leyéramos hoy por leer, y yo le pido a usted el favor, no lea por leer y atienda, póngale el sentido a lo que hoy el Espíritu Santo de Dios, el Señor a través de su palabra quiere para usted. Dice que es el mejor hombre de toda la tierra. ¿Usted quisiera ser el mejor hombre de toda la tierra, la mejor mujer de toda la tierra delante de Dios? ¿Qué dice entonces? Que es un hombre que me teme y se abstiene de todo mal. El temor del Señor, el temor a Jehová. ¿Y que nos abstenemos de qué? De todo mal. Eso es lo que Dios está hablando de Job. La Nueva Traducción Viviente lo declara de esta manera: es el mejor hombre de la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. La Dios habla hoy, nos lo dice de esta manera: no hay nadie en la tierra como Él, que me sirve tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy a través de su palabra, hermanos? Que debemos servirle hoy en estos tiempos finales. ¿Qué? ¿Cómo debemos conducirnos, hermanos, usted y yo? Fielmente, hermanos. Fielmente delante de Dios. ¿Cómo, hermano? Fidelidad delante de Dios. Fielmente, iglesia, es lo que Dios está pidiendo. Que tengamos y llevemos una vida tan recta y sin tacha, hermanos. Normalmente la gente, cuando escribe en un cuaderno, si no tiene un borrador o no tiene algo como llama un leaky paper, algo así, inmediatamente lo que hace el universitario o el muchacho bachiller o el de la escuela aprende mal, porque lo que hace es inmediatamente tachar, hermano, y eso ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a Lucas otra vez, capítulo 1, versículo el 6. Dice que también esta pareja era muy piadosa, ambos rectos delante de Dios. Eran realmente y sinceramente rectos, pues lo eran delante de Dios. Hermano, tenían la aprobación divina. Oiga, hermano, es eso lo que tenemos que buscar, la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Pero hoy nos equivocamos y dejamos que el enemigo nos engañe sutilmente, la iglesia, donde queremos encontrar la aprobación de los hombres. La aprobación, como yo lo decía en la primera o segunda parte, la aprobación de qué? Del pastor. La aprobación del líder. La aprobación de un ministerio. La aceptación.
Pero nosotros, amén, somos por la palabra de Dios iluminados, alumbrados hoy, donde podemos entender, amados hermanos, que si este hombre y esta mujer tenían la aprobación divina, hermanos, delante de Dios, cómo nos conducimos. Dice que lo demostraban no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18, capítulo 3, versículo 18, que dice que no amemos de qué, de palabra, sino que de hecho, hermano. Y eso es lo que hoy la iglesia está sufriendo, hermano. Hay poco amor en la iglesia, hermano, y eso es una realidad. Esta no es la única iglesia donde se pasa, hermano, donde no hay falta, donde no hay falta de amor, hermanos. Pero en la sensibilidad, en la iglesia del mundo, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dijo: cuando venga el Señor encontrará amor en la tierra. Hallará amor, hallará gente que se conduzca fielmente en el Señor. Habrá gente que esté amando a su hermano. Y fíjese, porque si el Señor lo dice también, el que ama, el que ama a su hermano, que dice que ama a su hermano, y dice que también ama a Dios y no lo ve. ¿En qué queda cuando ama a su hermano que lo ve y que no lo ama a la final? Porque Dios conoce la intención. ¿Ama a Dios verdaderamente? Es que el que ama a Dios nos ayuda a amar a nuestros hermanos, hermano, porque es un hermano. Es mi hermano en la fe, el que fue redimido, el que fue también ahí rescatado de las tinieblas. Amén. Dice también que el Señor habló también de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Miren, no solamente nomás Zacarías y Elizabeth, sino también Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice la escritura. Génesis 6, 9, dice el Señor: ¿de quién? Un hombre que le creyó a Dios, un hombre que 120 años duró para construir ¿qué? El arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Amén. ¿Ve? Y recuerde la palabra dicaio, que es en el griego, pero realmente dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios que caminó Noé. Y el versículo, capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Delante de quién? Fíjese cómo hablaba Lucas, el médico Lucas, cuando hizo esa investigación y escuchó los testimonios, los que estaban ahí delante de lo que había sucedido en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth, lo que pasó en la vida de ellos. Y cuando él recibió el testimonio, él fue comenzando a investigar y a escribir lo que había pasado, eso tan al detalle. Y el versículo 6 del capítulo 1, mire, dice: ambos eran justos delante de Dios. Delante de Dios, y aquí sale la palabra: a ti he visto justo, a Noé, le dice el Señor, delante de ¿qué? De mí en esta generación. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy, hermano? Hoy tal vez esta sea la última generación. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que seas delante de ¿quién? Justo, intachable, irreprensible delante de Dios. Que no haya reproche aquí en la iglesia, hermanos. Por eso, si usted camina delante de Dios, usted no tendrá temor aquí dentro de la iglesia, porque usted se conducirá en el amor, en la autoridad, en la justicia de Dios. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos, y eso es lo que Dios quiere que pase dentro de la iglesia también, amados hermanos. Que abracemos esto, porque esto es de bendición, esto es de ejemplo, de testimonio. Esto, hermano, quebranta toda palabra del diablo que quiera venir en contra de la iglesia, toda palabra necia de allá, porque la gente está viendo, la gente nos está viendo, amados hermanos, la gente está escuchando. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor, a la palabra? Dios le dijo también a Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que
perfecto. Fueron las palabras de Dios a Abraham: anda delante de mí. Eso es lo que te dice el Señor hoy, iglesia, joven, jovencita, usted que me escucha, amado hermano. Dios te dice en esta noche, en este momento: anda delante de mí y sé perfecto, varón, varona, mujer de Dios. Amén. También a Salomón, Primera de Reyes, libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Mire a quién se está refiriendo: a Salomón, pero está hablando de su padre. En integridad de corazón y en equidad, o sea, justicia. En rectitud, o sea, justicia, justo. Hablaba Dios ahí con Salomón, cuando se le apareció. Y guardando, ¿qué? Haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Ese fue el consejo del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a Salomón. Pero vemos, amados hermanos, que también en la historia hombres que no tomaron el consejo de Dios. Y fíjese ustedes cómo terminó la historia de Salomón, donde fue que atrapados, engañados su corazón, amados hermanos. Usted hoy abraza la palabra o no la abraza. Usted toma el consejo de Dios o lo desecha o lo hace a un lado. O usted lo pone por obra o usted se quiere quedar así. ¿O usted se quiere esforzar? Yo creo que hoy Dios nos está invitando a que nos esforcemos y seamos valientes, iglesia. Que dejamos lo que tengamos que dejar ya nuestra carne. Que muramos aquello, amados hermanos. Y que verdaderamente nos arrepintamos. Si Dios ha permitido traer sueños a este lugar, y no es para este lugar, sino también para el mundo. Y es tan tremendo, ¿verdad? Lo que mi hermano contaba en ese sueño el domingo. Y después ellos comentando en ese sueño: ¿por qué nos quedamos? Porque no nos amamos. Y es para pensar, iglesia. Es para meditar, es para reflexionar. Verdaderamente estamos amando a Dios como Él dijo. Como Él se lo dijo a aquellos apóstoles: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el más grande? Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero el Señor Jesucristo sabía el corazón de nosotros: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ezequías también, Dios le da, Ezequías también habla algo especial, segundo libro de Reyes 23, y lo voy a leer en otras versiones. Segundo libro de Reyes 20, capítulo 20, versículo 3, que Dios nos permite ver que Dios también, y hay muchos donde Dios habló de estos hombres como justos delante de Él, rectos, que caminaron delante de Dios, que se mantuvieron en esa línea, amados hermanos, que no fueron perfectos, porque no fueron perfectos, que tuvieron pecado. Y mire el Señor allí como aún habla de David, su hijo, que se mantuvo. Y sabemos lo que pasó en la vida de David cuando se descuidó, hermanos. Tan grande fue el pecado, pero también tan grande fue la misericordia y la gracia de Dios divina sobre este hombre para restaurarlo, levantarlo y que se arrepintiera, hermanos, y volviera el gozo de la salvación en él. Dice la palabra 20, capítulo 20, versículo 3: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí no, Dios no está hablando de Ezequías, pero hay una oración tan especial
que es muy diferente, recuerden, a la oración de aquel hombre fariseo que oraba consigo mismo. Y que ahí estaba también el publicano, y que muchas veces todo lo que dijo en esa oración, amados hermanos. Pero vemos una oración porque este hombre estaba orando, estaba rogando, estaba poniendo una petición delante del Señor. Pero dice en las otras versiones, permítame, en la palabra la versión hispanoamericana dice: ay Señor, recuerda que me he comportado con fidelidad y rectitud en tu presencia, haciendo lo que te agrada, y rompió a llorar a lágrima viva. La Biblia de las Américas dice de la siguiente, esta oración de este hombre: te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente, el rey de Judá. Pero aquí está la respuesta de nuestro Dios a la oración, a la súplica, al ruego. Dice el Señor que, recuerden allá en el Nuevo Testamento la parábola, que aquel publicano salió justificado, salió libre de pecado, hermano, libre de culpa, lo que lo culpaba. Amén. En una oración de arrepentimiento: sé propicio a mi pecado. Aquí Dios trata a un hombre, un rey, que le había dicho de que se iba a morir, que arreglara los asuntos en su vida, que ya no quedaba más, una enfermedad grave, dice ahí, se iba a morir, ya no había nada más que hacer. Rey, se muere, aquí está la palabra. Pero dice el versículo 4: y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Fíjese la respuesta a la oración de un ruego, de un clamor. ¿Podría usted decirle a Dios de esta manera en su cuarto, en el secreto? ¿Podría usted decirle a Dios: Señor, he andado delante de ti, Señor, me he guardado, he caminado en rectitud, Señor, Señor, me he guardado fielmente? Sí, usted puede hacer esta oración en el secreto. Usted puede levantar este ruego en el secreto delante de Dios, porque Dios de antemano ya conoce si usted o no está, si yo estoy o no estoy. ¿Ve usted? Lo contrario es usted aquí llegar, hermano, y usted se colocarse en la primera silla, usted levantar sus dos manos, bien vestido, bien bonita, bien lindo, y comenzar como la oración de aquel fariseo. Uy, yo no soy como esta hermanita, como este hermanito. Y usted lo mira de lejos, ¿no? Ah, Señor, que está en la última silla, la puerta. Gracias a Dios porque no soy como esta. Ay, hermano, recuerde lo que el Señor nos hablaba hace unas semanas atrás. Segunda de Pedro 3:14 en la Reina Valera. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth, ambos justos delante de Dios. Y es el énfasis de esta enseñanza. Podemos hablar muchas cosas, pero es el énfasis que le estoy dando para que usted, hermano, y yo sé que usted va a tener el tiempo de leer más allá de cómo termina la historia de Zacarías y Elizabeth, que a pesar, y vamos a tocar otros textos allí, sí, pero por causa de que usted pueda aprender y que tenga más hambre, y si usted mismo vaya y estudie, también usted tiene que también ir a investigar, a decirle: Señor, háblame, Señor, aquí está mi vida, estoy aquí, háblame. 3:14, ¿cierto? Segunda de Pedro, le dije 3.
14. Dice la palabra: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿En qué? En paz. Fíjense como lo dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y ahí habla de qué cosas. Si usted se va entonces al capítulo 3, versículo 1, le va a hablar algo de que hoy nosotros estamos siendo desafiados. Nosotros estamos hoy, amados hermanos, la gente del mundo se ríe, se quiere reír de nosotros, se burla de nuestra fe, ¿cierto? Nos dicen, eso como que ya no pasó nada, como que ya no hay nada. La Nueva Traducción Viviente lo narra de la siguiente manera. Leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice: el día del Señor se acerca. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual al que el principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos, y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura, intachable. ¿A los qué? A los ojos de Dios, amados hermanos. A los ojos de Dios. El versículo 11 dice de la siguiente manera, y es: mire cómo Dios hoy nos habla y habla, dice el Señor. Lo voy a leer en las otras versiones. El versículo 11 en la palabra Biblia, la palabra dice de la siguiente manera: si pues todo esto ha de ser aniquilado, dice la Biblia, la palabra, ¿qué vida tan entregada a Dios y tan fiel debe ser la de ustedes? Oiga, si esto todo va a ser, ¿qué, hermano? Aniquilado. ¿Qué es entonces? ¿Qué vida tan entregada a Dios y tan fiel debe ser la de ustedes? Hermanos, que estamos esperando. Dice otra versión, palabra de Dios para todos: todo será destruido. Por lo tanto, piensen, oiga, piensen. Hoy el Señor nos dice: piensen, medita, reflexiona, varón, hombre, mujer, usted que me escucha hoy, piensen, ¿qué clase de persona debe ser? Y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona. ¿Usted quiere seguir siendo la misma persona? Con la amargura dentro de su corazón, con el problemita ahí, con la espinita ahí, con su hermano, con su hermana,
con la situación, con el celo ministerial. Hermano, pase. Deje que Dios haga la obra. Hay pastores que no se quieren entre pastores, líderes entre líderes, ministerios con ministerios. O sea, si el Señor llegara hoy, hermana, en este momento, ¿te irías con Él? Varón de Dios, ¿te irías con Él? Porque ese arrebatamiento, hermano, yo 3 ocasiones me he soñado con el arrebatamiento, hermanos. Mi juventud. Una de ellos me quedaba, hermano. Literal me quedaba. Las otras 2 veces el Señor, hermano, a una velocidad sorprendente. Colores. Yo creo que más rápido que la velocidad del sonido, la velocidad de la luz. Hacia arriba, ¿no? No hacia abajo. Porque otros irán velozmente hacia abajo también, hermanos. Velozmente. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, en su palabra? La Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy. Biblia católica dice, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad? Fíjese cómo lo dice. Dios habla hoy. ¿Con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor, hermanos. Ay, Señor, ayúdanos. Nueva Biblia Viva dice esta versión, puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda? Como Dios manda. Es que es como manda el líder o como manda el pastor, hermanos. Es como Dios, ¿qué? ¿Y Dios que manda hoy, iglesia? Dios que manda hoy en su palabra. ¿Qué está diciendo Dios en su palabra, hermano? O usted es desobediente o usted va a obedecer. Usted tiene 2 caminos: o obedece o desobediente, o se mantiene usted en su requiñiqui ahí, ahí en su situación. Suelte, iglesia. Suelte, porque te está dañando, te está destruyendo. Y aún a los tuyos alrededor, aún inclusive nuestra familia está siendo involucrada, hermanos, porque no estamos caminando obedientemente. ¿Qué pasó con Noé? Sí, usted, Noé, ha caminado delante de mí, pero entra tú y tu familia a tu casa. ¿No estamos orando por nuestra familia que sean acercados a Cristo? Y si los traemos acá a la iglesia, hermano, y ve problemas aquí peores que afuera, dice, no, ¿esto qué es? ¿A dónde fue que usted me trajo, mamá, papá? Claro que los hay problemas en todas las iglesias, hermano, pero es que tenemos al Señor. Arreglemos los asuntos con el Señor primero, hermanos, y después con el hermano, bendito Dios. Puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Es que cuando tú caminas delante de Dios, hermanos, Dios te hará, hermanos, caminar como Él, en su palabra. No tendrás temor. Y no importa si se levanta la queja contra ti, si se levanta el reproche contra ti, si se levanta la calumnia, porque así sucede también hoy en la iglesia, amados hermanos. Hombres y mujeres que se conducen bien delante de Dios y aún habla, y si lo hicieron con Cristo, el árbol verde, ahora nosotros las ramas. Ay, Señor, ¿cuántas ramas secas hay aquí? A ver, levante humano todavía. ¿Usted no es rama seca? ¿Usted es rama fructífera? Ay, gran pregunta, ¿no? Pero el que no ama, no ha conocido a Dios, es una rama seca. Caminaban no solo en las órdenes del Señor, las cuales decían relación al culto divino, sino también en los mandamientos del Señor. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth, que se refieren a todos los casos de una buena conducta. Mire, y ahí está hablando.
y tener una conducta que nadie pueda reprochar. Eso eran Zacarías y Elizabeth. No quiere decir esto que fuesen perfectamente santos. ¿Hay aquí alguien perfectamente santo? Levante tu mano. Sin pecado. ¿Está levitando alguien aquí en la iglesia? Ni los pastores, ni nosotros. No quiere decir que esto que fuesen perfectamente santos, pero sí que ponían todo su empeño en serlo, amados hermanos. Ahí está. Leamos y comparemos lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 6. Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice la palabra del Señor: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es la ley, que es la segunda parte donde ya me estoy refiriendo al apóstol Pablo. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, amados hermanos. Dice, de donde sale el mismo vocablo en griego, que es la palabra amentos, A-M-E-M-P-T-O-S en griego, que es de la misma palabra que le quiere decir el significado irreprochable o irreprensible, libre de culpa y sin falta. Aunque Zacarías y Elizabeth no eran sin pecado, escuchen, eran sin reproche. O como dice Jesús de Natanael, ¿recuerda lo que el Señor dijo de Natanael cuando lo vio allá abajo de la higuera? ¿Qué dijo Jesús de Natanael? ¿Conocía el Señor a Natanael? ¿Lo conocía? ¿Qué dijo? Aquí un verdadero ¿qué? Juan 1:47, usted lo puede apuntar. Un verdadero ¿qué? Israelita, en el cual no hay ¿qué? Engaño. Nadie podía acusarles de ningún pecado notorio, vivían honestamente y sin ofensa para los demás. Filipenses 2, capítulo 15, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer varios textos de lo cual el apóstol Pablo nos da, hermano, capítulo 2, versículo 15. Dice la Reina Valera: para que seáis irreprensibles y sencillos. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo, amados hermanos? Que nosotros ¿qué? Seamos ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Digan amén. Sin mancha, en medio de ¿qué? Una generación ¿qué? Maligna, perversa. Allá el mundo, ¿cómo está, hermano? Maligno, y está ¿qué? La gente está ¿qué? Perversa. Pero dice el Señor que resplandezcamos como iluminares en el mundo. La Nueva Biblia Viva dice: para que nadie pueda reprocharles nada y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. La Nueva Traducción Viviente lo narra de la siguiente manera: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hechos capítulo 24, versículo 16. En la Reina Valera lo vamos a leer solamente nomás. Dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Y que qué? ¿Cómo debe ser, hermanos? ¿Y por eso qué? Por esto procuro, dice el apóstol Pablo, tener siempre una conciencia ¿qué? Sin ofensa ante Dios. ¿Y qué?
y también ante los hombres. Vertical y horizontal. Usted ve allí. Colosenses capítulo 1 versículo 22 dice, Reina Valera del 60, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera, este mismo Colosenses 1:22, para que usted lo pueda entender un poco más ampliamente. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Cómo está usted hoy delante de Dios, hermanos? ¿Cómo nos ha presentado hoy delante del Señor hoy nuestro Dios? ¿Por medio de quién? Santos, intachables e irreprensibles delante de Él, amados hermanos. ¿Por medio de qué? Que nos ha reconciliado ¿qué? En el cuerpo ese mortal, el cuerpo de carne de Cristo mediante su muerte. Amén. Ahora sí, vamos a darla por terminar. Lucas 1, versículo 7. Y vamos a tener esa historia, ahí la lectura, y trataremos de, en algún texto, hacer un poquito allí, pero lo que resultó en todo este tiempo donde la voz audible de nuestro Dios por 4 siglos, esa voz divina que no se escuchaba, fue enviada a la tierra en esa visita preciosa a este hombre, Zacarías. Dice versículo 7, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Su esposa él y no tenían hijos. Dice los rabinos judíos, decían que hay 7 personas que están privadas de la comunión con Dios. Oiga. Y la lista empezaba por un judío que no tiene esposa, o un judío que tiene esposa pero no tiene ningún hijo. La esterilidad era causa suficiente para el divorcio. Fíjese, generalmente se creía que la falta de hijos era señal del desagrado de Dios. Hoy por hoy una pareja en nuestra cultura occidental, amados hermanos, si no, mi esposa y mi esposa no puede tener hijos. Llevamos 21 años de casado, pero yo le dije al Señor que si no nos daba hijos, estaba bien, y que si nos daba, aún por encima de la dificultad y lo que no tuviera mi esposa, que a Él sería toda la gloria y que lo amaba, pero que si no, aún lo seguiría amando mucho más. Pero en aquella cultura, hermano, aquella cultura judía, cuando se veía a un hombre, a una mujer, hermano, que no tenían esta bendición, hermanos, se les miraba como raro, como personas sospechosas, como que pasaba algo ahí en esa casa, en esa familia. La Biblia dice que los hijos son herencia y regalo del Señor, Salmo 127, versículo 3. Son bendición valiosa y deseable. Sin embargo, hay muchos que son rectos delante de Dios, pero carecen de esta bendición. Fíjese que solamente es Zacarías y Elisabet. No solamente la madre Elisabet era estéril. Dice la escritura que eran ¿qué? De edad avanzada, ya pasados sus días, personas ya en vejez, ya estaban sus últimos días ya aquí en la tierra, amados hermanos. Si la realidad de Elisabet no solo que era estéril, comenzaba a perder la esperanza de tener hijos, pues ambos eran de edad avanzada o avanzado en sus días. Esta era una afrenta muy grande para ellos, en especial para Elisabet. A su dolor se añadía el menosprecio de otros al llamarla estéril. Lucas capítulo 1 versículo 36, porque así la llamaban. Ahí viene la hermanita, ahí no viene Elisabet, ahí viene la estéril. Así la llamaban. Es que, ¿cómo usted no cree? Pues mire, fíjese en el versículo 36 capítulo 1. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿qué?
Ahí viene la estéril. Pero una que andaba delante de ¿qué? Una mujer recta, que se guardaba, irreprochable, irreprensible, que se conducía en el temor de Dios. No importa que no vieran la respuesta en el tiempo de ellos. No importa que la oración, tal vez la desesperanza les hubiera abrigado, tal vez en este sentido, amados. Pero seguían abrazando, seguían estando allí sirviendo a Dios fielmente en la casa, conduciéndose en la casa, sirviendo a Dios con más ahínco, con más fervor. No tenían hijos como otros hoy que pueden tener la bendición y no los tienen. Y si los tienen, entonces ponen al hijo, a la hija ahí de primero, y entonces ya no voy a servir, o ya dejé de servir porque a la hija, y porque el tiempo, y que porque yo no sé qué. Y yo conocí una vez unos pastores que colocaron primero su niña, no tenían, colocaron su niña, y Dios se la llevó, hermanos, antes de completar el año. Y Dios les dio, hermano, duro, esto fue para ellos y para la iglesia, fue duro esta lección, hermano. Aprendieron a colocar primero a Dios, porque habían colocado, ellos mismos lo testificaron, habían colocado a su hija primero delante de Dios. La respuesta de ellos no fue amargarse y por lo que no tenían, sino más bien orar a Dios por el asunto. Fíjese cómo nos lleva esto y nos ayuda a nosotros en pareja, matrimonio. Ahora, si usted tiene sus hijos y de pronto están apartados del Señor, de pronto no están haciendo, usted con su esposo, con su esposa, ustedes deben tener ese asunto delante de Dios, que llegará el momento de parte de Dios en la misericordia y en la gracia divina, para que ese corazón, esa alma sea rescatada, sea ahí transformada, amados hermanos. Porque miren, hoy tenemos la dicha de muchos padres en tener los hijos, pero no están en el camino, no están en el Señor, y se sufre. Fíjese. Y entonces muchos dijeran, no, yo hubiera preferido que este muchacho más bien se lo hubiera llevado al Señor, y no, y tanto dolor de cabeza que me ha dado, dicen muchas madres hoy. Muchos personajes muy notables en el Antiguo Testamento nacieron de madres que habían sido estériles, como Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel. Y ahora en este caso los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, estaban pasando por esa situación. Pero con gran sorpresa, dice, para que su nacimiento fuese más señalado, y para que sus padres y para sus padres, y una bendición más valiosa, amados hermanos. Dice entonces que aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Fíjese que había un tiempo, Zacarías estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios en el turno de su grupo. Dice que en ese tiempo habían aproximadamente 20,000 sacerdotes. Había multiplicado la familia de Aarón, amados hermanos. Era tremenda bendición lo que estaba pasando en aquel tiempo. Era una semana de espera y estaba desempeñando su oficio. Dice, fue entonces cuando le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar al santuario del Señor a quemar incienso. Pero aquí viene algo especial, amados hermanos. Gran suerte la de Zacarías. ¿Por qué gran suerte? Dice, solo una vez en la vida podía caerle esta suerte a un sacerdote. Solo una vez de quemar incienso. Se hacía 2 veces al año por 6 meses, cada 6 meses, por una semanita nomás. Entraba a ese lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo afuera, en el atrio. Ahí se hacía ese lugar, se ofrecía ese incienso, los carbones, se cambiaban los carbones, se llevaban, tenían que hacer un trabajo ellos allí, colocar ese incienso y ese aroma que ascendía, que tipificaba las oraciones. Dice allí, este hombre había sido seleccionado como suerte para poder entrar y quemar incienso. Dice que solo una vez en la vida podía caerle esta suerte a un sacerdote. Dice que inclusive algunos nunca. Qué privilegio que le dijera a usted al pastor o hermanita, solo por una semanita va a servir Dios y no más, hermana, se va a sentar toda la... Ay, pastor, pero ¿cómo así, pastor? ¿Por qué? Es que soy pecadora, pastor, es que no me lo merezco.
Era tanto el sacerdote que había en aquel tiempo, amados hermanos, que estos hombres a una sola vez en su vida, y le tocó, mire, el tiempo de Dios estaba siendo perfecto, estaba alineado, hermano, para que Zacarías, este hombre, ambos y justos delante de Dios, entrara al templo y oficiara ahí ese tiempo especial y quemara incienso. Zacarías era ya viejo y nunca le había tocado esta suerte, fíjese. Le tocó en la vejez. Entonces, gran pregunta, ¿el no tener hijos le impedía? Fíjese que no era impedimento, mas sí era un reproche, mas sí era un señalamiento para ellos de parte de la iglesia, de los judíos, de la cultura, de la esterilidad de Elisa, pero nunca un impedimento para poder servir en la casa como Dios quería. Amado hermano, ¿qué impedimento hay? ¿Qué te detiene para servir a Dios? Usted mismo, podemos nosotros ser el mismo impedimento. Dígale, Señor, quítame de mí. Quita aquí lo que está entronado en mi corazón. Saca todo orgullo, todo lo que esté, vanagloria, que no queremos servir, que no queremos ponernos en las manos de Dios. Hermanos, si hay pecado, rinda ese pecado en la mano de Dios, arrepienta. Dígale, Señor, es por causa de este pecado que me da miedo servirte, que me da miedo acercarme al pastor, que me da miedo acercarme al altar, porque sigo pecando. Hermano, renuncie verdaderamente a ese pecado. Zacarías le tocó pues quemar incienso en el altar de oro, el de los perfumes junto al velo. Y aunque por la parte de afuera del lugar santísimo, en el que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, recuerde. Dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció. Mire, ¿dónde estaba la multitud? Dice que habían 3 patios: el patio de las mujeres, el patio de los sacerdotes y el patio de los hombres. Cuando la gente veía que comenzaba el incienso, la gente comenzaba a orar. No era una oración en alta voz, era una oración mental. Era una oración que estaba allí, hermanos, personalmente. Y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. Vino la visita, la divina providencia de Dios. Miren la palabra de Dios allí, hermanos. 4 siglos, 400 años de silencio. Y hermano, había una visita, había ahí una palabra. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ay, amado hermano. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjese que ahí está la humanidad del hombre, que no son perfectos, porque erramos, dudamos, hay incredulidad. ¿No nos pasa también a nosotros cuando Dios nos habla? Por más que seamos fieles a Dios, caminemos, andemos delante de Él irreprochable, en algún momento, hermanos, podemos resbalar. Este hombre puso allí en incredulidad, dudó, pero aún la amabilidad, la amable misericordia de Dios, este ángel dijo: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, un tiempo, 9 meses, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, fíjese, algo había sucedido, la gente esperando allí. La gente estaba esperando para que después de ese tiempo se dijera una bendición de un lugar, de una barandilla. Creo que en número 6, 23 al 24, donde Jehová te bendiga, te guarde. Había una bendición especial de sacerdote para el pueblo,
para la gente, los hombres y mujeres, pero este hombre se demoraba y la gente estaba extrañando por qué se demora, algo está pasando, ¿qué pasó? Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, una semanita, se fue a su casa. Después de aquellos días, o sea, mire cómo sirvió en el ministerio. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Elisa, así ha hecho conmigo el Señor en los días de que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El capítulo 1, versículo 39, porque ahí habla del nacimiento de Jesús, versículo 26 al 38. Pero en aquellos días dice: levantándose María fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Dice ahí la historia que ahí visitó ¿a quién? Porque le fue dado a María la noticia de que Elizabeth, ¿recuerdan? El 36 estaba en el 6.º mes y que fue visitada por Dios, que había sido sanada y que ahora estaba embarazada. Pero ya quiero, para ir terminando, el versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8.º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan. Dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie que en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Cierre su Biblia. Le invito para que termine allí usted, medite. Hombre y una mujer común y corriente. Hombre y mujer que eran pecadores. Pero hombre y una mujer que le creyeron al Señor. Y que pese a todo lo que estaban viviendo en aquellos tiempos, no permitieron que nada les contaminara, iglesia. Amaron al Señor de verdad y dedicaron sus vidas, dice, mire, hasta la vejez. Vivían recta, justo delante de Dios, su vida. Yo creo que si todos aquí en la iglesia abrazamos esto, hermano, esta palabra que Dios nos me ha permitido traer, y que a Él sea toda la gloria. Si todos aquí en la iglesia, hermanos, abrazáramos esta palabra y le dijéramos: Señor, ayúdanos. Que usted fuera sincero con Dios ahí, yo acá. Le dijéramos: Señor, ayúdanos a caminar delante de ti, Señor. Ayúdanos. Dígaselo ahí al Señor: Señor, yo quiero caminar delante de usted. Quiero ser una mujer. Quiero ser un hombre dedicado a usted, consagrado a usted, apartado para usted, Señor. Quiero vivir para usted, Señor, estos últimos tiempos, estos últimos días.
Por eso dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, hermanos. Ya le da usted mucho a su carne. Ahora quítele alimento a su carne. Ahora dígale: Señor, mi espíritu, mi alma, todo mi ser, Señor, guardados irreprensibles para el día de la venida. Sean guardados, Señor. Quiero caminar para usted, Señor. Ayúdame, porque en un momento te puedo fallar, Señor. Por eso el Señor incluía ahí: no nos dejes caer en tentación. En algún momento usted puede ser tentado en la carne. Y no es solamente nomás en lo sexual, no, en cualquier forma de la carne, amado hermano. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia. Pongo cada alma, porque antes de ver a mi hermano su estuche, su rostro, que hay veces no nos soportamos el rostro, Señor, la mirada, sino el alma, el espíritu de mi hermano en este lugar, en esta iglesia, Padre. Cada espíritu de cada niño, niña, joven, anciano en este lugar. Ayúdanos a amarnos, Señor. Solo usted puede provocar esto en la iglesia, Señor. Ayúdanos a amarnos y el amor no sea sin fingimiento, Padre. Que no haya reproche, Señor. Ayúdanos a levantar al hermano en oración, a cubrirle en esa necesidad que tiene espiritual, a tenerle paciencia, Señor, como dice tu palabra, soportados los unos a los otros, mi Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, convéncenos, Señor, y que hoy tu palabra, Señor, que ha iluminado nuestro camino, podamos tomarla como una antorcha, Señor, y como ancla firme en nuestra fe, Señor. Esta iglesia, Señor, en especial Resplandor, está delante de ti, Señor. Ayúdame a mirar a mi hermano como tú me lo mirarías, oh Dios, con los ojos tuyos, con los ojos de compasión, de misericordia, Señor. Gloria a ti, Señor. Y llévanos, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Zacarías y Elizabeth. La gloria sea al Señor, ambos justos delante de Dios. Dios me les bendiga, les amo en el Señor. Amén.